Buenas tardes. Gracias por esas porras. ¿Cómo pasaron las fiestas patrias? Felices fiestas patrias. No sé si es algo por lo cual uno felicita a alguien, pero en su caso, felicidades. Más que nada, felicidades por el puente que se acaban de aventar. Ojalá hayan descansado, hayan disfrutado estos días en familia, que así es como se debe disfrutar. ¿Por qué no vamos a Filipenses 1:29, por favor? Sí, no sé si tiene un poquito de efecto. Es que me pueden ayudar ahí en la consola. O son mis nervios, no sé. Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¡Wow! Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Señor, gracias por esta tarde, Dios, y la oportunidad de estar reunidos juntos, la oportunidad de aprender de ti, de exponer nuestros corazones a ti. Te pedimos que podamos realmente quitar cualquier máscara, Dios, cualquier estorbo a que tu palabra transforme nuestros corazones y simplemente permitir que tu Espíritu Santo haga su obra y que tu palabra cumpla su misión. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una pequeña encuesta y obviamente siéntanse en toda la libertad de no responder. ¿Cuántos de ustedes están atravesando o tienen todavía fresco algún proceso que tenga que ver con el dolor? Wow, nadie. Creo que... Gracias. Creo que tenía esa espinita clavada, tenía esa inquietud de saber si estábamos realmente hablando algo relevante o dando golpes al aire, nada más. Creo que cuando abordamos el tema del dolor, muchas cosas empiezan a surgir, y algo que tiene que ver mucho con el dolor y que quizás lo manejamos como una parte del dolor es el sufrimiento mismo. El sufrimiento precisamente es lo que sucede cuando estamos justo en medio de la situación, justo en el calor de la prueba, en el calor del duelo, en el calor de la incertidumbre, de tantas cosas que empiezan a suceder. Y hablábamos la semana pasada de cómo la pregunta que más frecuentemente nos realizamos cuando estamos en medio del dolor es a veces el por qué, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la maldad sucede? A veces no necesita pasarte a ti algo, simplemente al verlo en alguien que amas o al verlo en una persona que consideramos justa o inocente, las preguntas emergen por sí solas. Y de alguna forma el dolor es un problema hasta cierto punto intelectual, donde necesitamos a veces tener estas respuestas en el corazón para que el piso no se nos mueva, para que nuestra fe permanezca estable, para que podamos conservar un centro de prudencia, de sabiduría, de paz, y no permitir que las pruebas o lo que sea que estemos sucediendo, que nos tiene en medio del sufrimiento, empiece a sacar la mejor parte de nosotros. Pero hoy quiero profundizar en un segundo aspecto, porque como decíamos en otras ocasiones, no vas a llegar con alguien que sufre y a presentar razones racionales o filosóficas por las cuales el sufrimiento simplemente es. Cuando un corazón sufre, la pregunta más recurrente y que vuelve al dolor en un problema no solo intelectual, sino personal es: ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a poder atravesar esta situación? A veces las circunstancias demandan algo de nosotros que nosotros mismos no tenemos, que nosotros mismos somos incapaces de dar. Y hay dos maneras de afrontarlo.
Simplemente vamos a afrontarlo activamente, vamos a reevaluar lo que creemos, lo que pensamos, cómo actuamos, o nos vamos a estancar y lo vamos a evadir por completo. Vamos a evadir lo que sea que nos esté doliendo. Vamos a negar el sufrimiento. La segunda opción es lo que precisamente se convierte en el sufrimiento por el sufrimiento mismo. El sufrimiento dentro de los confines del plan perfecto de Dios para la vida de cada uno de nosotros es una etapa, es una semilla que luego muere, es una puerta que se cruza pero de la cual se sale. Y solamente podemos atravesar a través de ella si estamos afrontando activamente el sufrimiento. De la otra forma, si lo negamos, si lo evadimos, si nos estacionamos en medio de él, eso es precisamente la definición más normal de lo que es sufrir. Quedarte ahí a sufrir las consecuencias, a sufrir en tu carne, en tu espíritu, en tu mente, quedarte ahí esperando simplemente que el dolor te mate o que el dolor te suelte hasta que hayas sacado la mejor parte de ti. Definitivamente, aunque duela, la mejor opción es la primera. La mejor opción es afrontar activamente, reevaluar lo que tengamos que reevaluar, cambiar lo que tengamos que cambiar, porque solamente a través de esa forma el sufrimiento se convierte en una semilla que da un fruto para nosotros. El sufrimiento se convierte en algo que es capaz de catapultarnos hacia una nueva temporada, hacia una nueva forma de ver la vida, hacia una nueva forma de entender a Dios y de pensar en Él. Si es así y si decidimos afrontar las cosas que nos están sucediendo, entonces bienvenidos al gimnasio de Dios. Hablamos la primera semana acerca del horno. Hoy quiero presentarles el gimnasio de Dios. Porque créeme que en Dios todo sufrimiento tiene un límite y un propósito. Todo sufrimiento tiene un límite y un propósito. Dios no va a permitir que sufras más allá de un punto donde tu alma quede destruida, donde tu vida quede destruida y no haya más que hacer por ella. Dios no va a permitir que sufras únicamente por el solo hecho de sufrir, de llorar, de generar heridas y quedarte ahí, a permanecer en esta amargura constante y en este estatus de desconsolación y de abandono absoluto. Esa no es la manera como sufren los hijos de Dios. Esa no es la manera como el Padre te va a guiar en medio de cualquier proceso por el cual estés atravesando. ¿Y por qué quiero hablar del gimnasio de Dios? Hebreos 12:11, en general la carta a los hebreos es una carta que se escribe como ocasión a una comunidad que sufre, a una comunidad que está atravesando pruebas. El capítulo 12 en particular está enfatizando mucho acerca del sufrimiento de Cristo, acerca de cómo Dios es como un padre que disciplina a sus hijos. Y llegamos al versículo 11, donde el autor dice: ninguna disciplina, otra forma en cómo puede traducirse de acuerdo al griego original, esta palabra es educación. Paideia es la palabra griega original. Dice: ninguna disciplina o ninguna educación resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados, y subraya entrenados, porque entrenados por ella significa precisamente ser ejercitados. Y la palabra griega para entrenados es la palabra gimnaso, de donde tomamos nuestra palabra para gimnasio. La disciplina, la educación que Dios nos da a través del dolor produce un fruto apacible. Pero ese fruto de ninguna manera va a manifestarse sin el entrenamiento correcto. Seremos incapaces de ver ese fruto
tan apacible, tan hermoso, que trae satisfacción a nosotros si únicamente estamos sufriendo en silencio? Si no hemos entrado al gimnasio en el cual Dios va a trabajar nuestras vidas. Una persona que ha caminado por el horno difícilmente va a poder ser abatida por el gimnasio. ¿Y qué es lo que hace un gimnasio en general? El gimnasio empieza por exponer la poca resistencia y la poca fuerza que tienes. El gimnasio enseguida va a exponer la poca tolerancia al dolor que tenemos. Todo aquel que quiera sufrir y que quiera sentirse más poca cosa de lo que probablemente ya te sientas, es necesario que vaya nada más al gimnasio y se dé cuenta cuántas deficiencias tenemos en nuestro cuerpo. Cuán poco ejercitados hemos estado. Cuántas horas hemos pasado en exceso en el sofá o acostados en la cama descansando. Cuántas horas hemos pasado comiendo de una forma inapropiada. Todo eso te lo va a recordar el gimnasio. Apenas entres por esas puertas vas a ver un montón de gente súper ejercitada que vas a decir: ay, como que no me siento a gusto, como que me están viendo feo. No es cierto, son tus complejos. No es cierto, son las inseguridades. Te produce incomodidad y nos produce incomodidad ver quién sí está haciendo la tarea y darte cuenta toda la tarea que necesitas hacer para estar como aquel cuate o aquel que sea que estés viendo durante el entrenamiento. Eso mismo sucede cuando Dios nos pone en este proceso. Cuando entramos al gimnasio de Dios, lo primero que nos vamos a poder percatar de nosotros mismos es cuáles son aquellas deficiencias de carácter, cuáles son aquellas cosas que te hacen lucir diferente en comparación a los demás. Pero al mismo tiempo te va a mostrar cuáles son todas esas cosas que necesitan o ser ejercitadas o necesitan desaparecer de nuestra vida. De pronto, cuando todo en la vida va bien, los defectos de nuestro carácter pueden enmascararse. A veces el éxito perfuma ciertas cosas. El perfume del éxito nos distrae de tal forma que algunos malos olores que están por ahí escondidos pasan desapercibidos. Pero si el éxito enmascara algunas cosas, el fracaso es el catalizador perfecto para que todo lo que huele mal, todo lo que está mal, salga a la luz. Y a veces en medio de las dificultades, cuando toda la vida va bien, muchas cosas y aspectos de nuestra vida tienden a enmascararse. Pero tan pronto surgen problemas y dificultades, estamos expuestos. El gimnasio de Dios nos expone. ¿Qué expone? Expone nuestras ansiedades, nuestra impaciencia, nuestra percepción falsa de nuestros propios talentos, la tendencia a mentir o a enmascarar la verdad, nuestra falta de disciplina. Todas estas cosas salen a la luz. Y sabes, probablemente los problemas iniciaron en primer lugar porque todo eso se estaba acumulando en tu corazón. Pero también probablemente el gimnasio de Dios te esté mostrando cuáles son aquellos músculos que necesitan desarrollarse. Porque sabes, una persona puede ser lastimada en el gimnasio, pero también se puede lastimar sin hacer un solo ejercicio. ¿Cuántos de aquí se han lastimado dormidos? ¿Estabas dormido? ¿Cómo que te lastimaste? Y a veces pasa. Quiere decir que a veces la vida por sí sola va a exponer aquellas cosas que deben ser fortalecidas de nuestra vida. Quizás no necesites ir al gimnasio, pero necesitas entrar al gimnasio de Dios, porque si cosas pequeñas están exponiendo grandes deficiencias, entonces cosas grandes van a exponer deficiencias aún mayores. Deficiencias que pueden tener consecuencias catastróficas. Más allá de un simple malestar o una molestia, hay deficiencias en nuestro carácter y nuestro corazón que cuando sean expuestas por circunstancias verdaderamente exigentes,
tienen un potencial destructivo muy marcado, no nada más en nosotros, sino en quienes nos rodean. Entonces, ¿saben qué? Yo quiero entrar al gimnasio. Yo necesito entrar a ese gimnasio porque necesito conocer cuáles son las deficiencias que necesito trabajar para que simplemente pueda llevar una vida en el propósito de Dios de la forma en como Dios quiere que lo lleve. Todo aquel que se presenta a un gimnasio es porque quiere entrar en forma. Al mismo tiempo no está contento con la forma con la que está ahorita. Todo aquel que entra en un gimnasio está dispuesto a escuchar de una persona todas las instrucciones que sean necesarias para entonces desarrollar un proyecto físico. De la misma forma, cuando entramos en el gimnasio de Dios, lo primero que empieza a pulirse es nuestro orgullo, porque entonces dejamos nosotros de dictar lo que se tiene que hacer y ahora empezamos a escuchar y ahora empezamos a obedecer y ahora empezamos a creer y a saber que no lo sabemos todo, que no tenemos toda la vida resuelta y que necesitamos aprender mucho más. El gimnasio de Dios es perfecto para que todo eso se cumpla. Yo quiero llevarte hacia 5 puntos acerca de por qué el sufrimiento y el gimnasio de Dios son buenos para nuestra vida. Y el punto número 1 es precisamente que el sufrimiento nos hace más resistentes. Así como el gimnasio va colaborando con la resistencia de nuestro cuerpo, así igual el gimnasio de Dios nos empieza a dar puntos de resistencia que por nuestras propias fuerzas éramos incapaces de haber logrado. A veces no se requiere una pérdida, a veces no se requiere una enfermedad, a veces se requiere el dolor más minúsculo e insignificante para que muchas cosas afloren dentro de nosotros. Se requiere muy poquito para que lo peor de Manuel, de Juan, de Pedro empiece a aflorar y empiece a perfumar toda la casa con ese mal humor que nos caracteriza cuando las cosas salen mal. Es muy fácil que cosas pequeñas expongan grandes deficiencias en nosotros, pero para eso está el gimnasio de Dios. El autor de Hebreos tiene toda la razón cuando dice que el sufrimiento es doloroso en el momento. Y cuando tú estás en el gimnasio, en el momento todo lo que sabes es dolor. En el momento todo lo que puedes sentir es dolor. Pero el dolor es necesario porque así es como funciona el ejercicio. Si no duele, no sirve. Ay, toda la gente fit se la sabía. Felicidades, gente fit. Yo quiero ser como ustedes. Si no duele, no sirve. Cuando haces tus flexiones, cuando haces tus levantamientos, todo lo que puedes sentir después de esa descarga de adrenalina es la fragilidad de tu cuerpo. Después de que terminas de hacer ese levantamiento, dejas así temblando la pesa o la mancuerna, lo que sea que estabas terminando. Y luego llega el clásico de alternamos. Y cuando se sube con el que alterna, le carga como 4 discos de cada lado y tú te vas así como que quieres omitir lo que acaba de suceder. El gimnasio expone todas esas deficiencias. El gimnasio de Dios se trata de hacer exactamente lo mismo. Cuanto más nos esforzamos, más débiles nos sentimos. Pero así como abandonas ese lugar sintiéndote cada vez más débil, al mismo tiempo, paradójicamente, abandonas ese lugar siendo más fuerte. Abandonas ese lugar siendo cada vez un poquito, aunque sea una millonésima de una fracción, pero siempre abandonas ese lugar más fuerte que como empezaste. En el gimnasio sientes que te estás volviendo débil y apenas puedes subir o bajar los escalones al retirarte, pero la experiencia de debilidad
te hará más fuerte. Romanos 5:3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y como les digo, el sufrimiento dentro de los confines del plan perfecto de Dios no permanece estéril. Es una primera ficha de un efecto dominó de situaciones que van a empezar a ocurrir en tu corazón y que van a empezar a verdaderamente cambiar el sentido del juego para tu vida. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y luego Pablo inicia con este efecto dominó. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y así de fácil, algo que comenzó como una pizca de sufrimiento, termina contigo en tus rodillas siendo testigo del amor perfecto de Dios por el Espíritu Santo que ha derramado en tu corazón. Y así de fácil, el gimnasio de Dios empieza a arrojar los mejores resultados que te puedas imaginar. La resistencia, la firmeza de carácter, la esperanza de nuestra salvación y el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Ves cómo el sufrimiento dentro del plan de Dios no está diseñado para destruirte? El gimnasio no está diseñado para destruirte. Tienes el mejor entrenador del mundo. Tienes el entrenador que conoce cada cabello de tu cabeza. Lo tiene contado y sabe hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Tenlo por seguro que el sufrimiento en el gimnasio de Dios es incapaz de destruirte. Lejos de eso, está diseñado para fortalecerte. Número 2, la adversidad nos hace mucho más compasivos. Yo no sé si muchos, al igual que yo, cojeaban de esta pata. Ves a alguien que está sufriendo y de pronto hay cierta insensibilidad ante el sufrimiento de las personas y de repente te desesperas y dices, bueno, pues que lo supere y ya. Bueno, pues que ya lo deje. Bueno, que agarre 3, 4 pasos y que sea feliz. Y cuando no estás de ese lado de la carretera, se te hace muy fácil asignar soluciones, asignar puntos para equilibrar la vida, para estabilizar el pensamiento de la persona con quien estás conversando, con quien tienes una relación, y somos muy prontos para dar toda clase de soluciones cuando no nos ha tocado sufrir. Recuerdo muy bien cuando estaba muy reciente el asunto de los 43 de Ayotzinapa. Al presidente en turno se le ocurre aventar una frase, no lo dijo textualmente, pero todo el mundo lo entendió así. Prácticamente les dijo a los papás, ya supérenlo. Wow, ya supérenlo. Y a veces esa insensibilidad solamente es el fruto de no haber atravesado por ese valle de sombra de muerte. A veces somos nosotros los que estamos diciendo, ya supérenlo, ya déjalo. Y somos muy tardos en desarrollar una empatía, porque ojalá y fuéramos tan sensibles como para que Dios nos pudiera permitir sentir lo que siente la otra persona. Ojalá fuéramos tan humildes como para creer que no tenemos todas las respuestas. Desgraciadamente no somos así. Gracias a Dios tenemos el gimnasio de Dios que se entra por la puerta del sufrimiento, porque es el sufrimiento lo que precisamente nos va a ayudar a desarrollar esa empatía que necesitamos por las personas que sufren. Ve lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:4. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros, ¿qué? Podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios ha dado a nosotros.
el medio de Dios para consolar a las personas que sufren, el instrumento que Dios utiliza para arrojar consuelo sobre su propia iglesia, es muchas veces el mismo sufrimiento de otras personas. Eres tú y tú que has atravesado un montón de cosas y que ahora Dios te ha consolado y puedes ver tus cicatrices. Son esas cicatrices las que van a ministrar a otras personas, porque así lo dice su palabra. Porque así dispuso Dios que sucediera. Entonces, el fruto de la adversidad y del sufrimiento se ve mucho mejor cuando lo puedes ver de lejos y ahora puedes mostrar esas cicatrices a otra persona, y Dios va a utilizar esa misma situación que estuvo a punto de destruirte para traer consuelo en la vida de otra persona. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, no puedes sino caer en rodillas y decirle a Dios: gracias porque me sostuviste, gracias porque eso no me destruyó, y gracias porque ahora tiene un mayor sentido para mi vida. Porque ahora, a través del sufrimiento, yo soy un instrumento de consuelo para quienes están sufriendo en este momento. Versículo 5, lo quiero leer todo porque está muy bueno. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Qué poco amor propio de Pablo. Qué poco interés en su bienestar. Qué llenura del Espíritu Santo para saber que el fruto de su aflicción, el fruto de las pruebas que estaba sufriendo en ese momento, no era inútil. Qué sabiduría y qué entendimiento del corazón de Dios para saber cómo Dios no permite que el sufrimiento nos venga solo, que nos tome desprotegidos y que sea un sufrimiento estéril. La iglesia puede convertirse en un lugar de sanidad cuando muchas personas que han sufrido son capaces de consolar a quienes están sufriendo. Las comunidades donde Dios permite traer una mayor cohesión, una mayor empatía, son aquellas comunidades donde puedes ver al mismo tiempo personas con cicatrices y personas con heridas abiertas. Y las personas con cicatrices son capaces de acercarse con las personas con heridas abiertas. Y entonces eso es todo el escenario que el Espíritu Santo necesita para derramar el consuelo en sus corazones. No menospreciemos el sufrimiento, porque el sufrimiento es capaz de hacernos instrumentos de consolación para otras personas. Número 3, el sufrimiento fortalece nuestras relaciones. Está comprobado que cuando una persona sufre, crecen vínculos muchos más poderosos entre quien sufre y los familiares de la persona que sufre. Tan pronto como una situación explota en nuestras vidas, los vínculos importantes a los cuales recurrimos cuando la situación está difícil empiezan a fortalecerse. Y nuestras relaciones dejan de ser relaciones superficiales y comienzan a ser relaciones profundas, relaciones de corazón abierto. Las conversaciones complicadas, las conversaciones que nadie quiere tener, pero que en algún momento ya no hay tiempo de pretender. Ya no hay tiempo de poner la cara más bonita y la cara más brillante cuando estás en el comedor, cuando todo el mundo sabe qué es lo que tienes adentro. Simplemente bajas la careta y lo que queda es una relación más fuerte. Pero no solo eso. Si hay una relación que se fortalece, es la relación que tenemos con Dios. Más que cualquier otra cosa, el sufrimiento es un catalizador para que nuestra relación con Dios empiece a dejar los planos superficiales y verdaderamente se fortalezca. Y se fortalezca como Dios lo ha dispuesto. Es aquí donde el famoso dicho de C.S. Lewis tiene toda la razón. Cuando él decía que Dios nos susurra en la prosperidad, pero que nos grita en la adversidad. El sufrimiento es una prueba de nuestra conexión con Dios. Y a veces es tentador porque
El error más común que cometemos en medio del sufrimiento es estar enojados con Dios. Y la tentación más común es poner a Dios en el banquillo de los acusados y decirle: tú eres el responsable. Yo confiaba en ti y me decepcionaste. Yo te he entregado mi vida, todo, y me estás fallando. Y es en ese momento donde parece que no hay ningún fruto en permanecer cerca de Dios. Sin embargo, también el sufrimiento tiene los recursos para profundizar en gran medida nuestra amistad con Él. Seamos sinceros, cuando todo va súper bien, es muy complicado distinguir si amamos a Dios porque verdaderamente lo amamos o porque nos está saliendo todo como queremos que nos salga. Es muy complicado distinguirlo. Pero definitivamente, cuando las cosas van mal, cuando no oras con esta misma soltura y esta misma libertad, cuando no te chutas una predicación todo contento, todo expectante, todo feliz, cuando estás viendo realmente muchos defectos alrededor, es cuando te das cuenta dónde estás parado en tu relación con Dios. ¿Con qué clase de Dios te estás relacionando? Y es donde Dios te empieza quizás a bombardear con preguntas, y Dios empieza a gritar en medio de la adversidad, preguntas como: ¿las cosas estaban bien entre nosotros mientras yo te daba todo lo que deseabas? ¿Te involucraste en esta relación para que yo te sirviera a ti o para que tú me sirvieras a mí? ¿Me amabas o solo amabas las cosas que te estaba dando? Esos momentos de conflicto, esos momentos de duda, son los que verdaderamente empiezan a potenciar nuestra relación con Dios, del nivel superficial, del Dios abuelito al Dios Padre. ¿Todos tienen un abuelito buena onda? ¿Sabes? El abuelito no está preocupado tanto, y aprovecho que aquí están mis suegros y mis papás, a ver en qué me meto. El abuelito no está tan preocupado tanto por la disciplina del nieto. El abuelito quiere disfrutarlo. El abuelito le llena de cosas, de dulces, de dádivas, de felicidad. Esa es su misión, es su rol en la vida. Ayer hablamos de los roles. Y a los nietos les encanta el abuelito, porque todo es sí. Y a veces nos enamoramos de un Dios abuelito que nos dice que sí a todo, que nos llena de dádivas, que nos llena de placer, que nos llena de felicidad, que nos cumple todo lo que necesitamos. Muchas veces me he encontrado diciéndole a mi papá: ya no le hagas caso, por favor, a tu nieto. Ya, o sea, no, ya. Pero no está en su naturaleza, porque está en la naturaleza del Dios Padre decir que no a veces. Está en la naturaleza del Dios Padre disciplinar a sus hijos. Está en la naturaleza del Dios Padre retener la dádiva. Está en la naturaleza del Dios Padre el meternos al gimnasio. ¿De cuál Dios nos enamoramos? Mi Dios abuelito es excelente, pero yo necesito un Dios Padre, porque es el Dios Padre el que se reveló desde la eternidad para nosotros. Es el Dios Padre el que ha venido constantemente diciéndote: hey, con esta maternidad, con este mismo sentido de protección con el que la gallina reúne a sus pollos, con ese mismo sentido he buscado atraerte a mí. Dios no es un abuelito chido, Dios es un Padre. Y nuestro Dios Padre necesita que lo amemos como Dios Padre. Decía el pastor John Newton: sobre todo mantente cerca del trono de la gracia. ¿Cuándo? En las aflicciones. Si parece que no obtenemos ningún beneficio,
tratando de acercarnos a Dios, te puedo asegurar que alejado de Él nada vas a obtener verdaderamente. Si parece que cerca de Dios no nos está yendo bien, si parece que cerca de Dios es una pérdida de tiempo, si parece que cerca de Dios estamos volviéndonos locos, créeme que alejados de Él, como dice su palabra, nada podemos hacer. ¿Qué te hace pensar que lejos del Padre vas a conseguir algo? ¿Qué te hace pensar que el sufrimiento te está orillando lejos del Padre? ¿Y qué tal si te dijera que el sufrimiento te está metiendo directamente a sus brazos nuevamente? Porque es ahí donde perteneces. Porque es ahí donde está tu verdadera satisfacción y tu verdadera felicidad, y no fuera de Él. Y es el gimnasio del sufrimiento el que nos va a hacer tener la conciencia perfecta de dónde estamos parados. Y si le pasó a Pablo, nos va a pasar a nosotros. 2 Corintios 1:8 dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos estado atravesando en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Pablo te está diciendo que aún tenía algo que aprender. El apóstol Pablo, el señor apóstol Pablo, está diciendo: ¿sabes qué? Yo sí tenía poquito todavía a recargarme en mis virtudes y en mis logros y en mis dones personales. Que Dios los puso, sí, que Dios te los dio, son tuyos. Dice: pero estas aflicciones verdaderamente me llevaron a confiar en Dios y no en mí mismo. Me llevaron a confiar en lo indecible de Dios, en lo más increíble. En este momento de la historia, la resurrección era lo más increíble. La resurrección, este pilar, esta piedra sobre la cual se sostiene toda la fe que predicamos, es en lo cual Pablo confiaba en estos momentos, en lo más difícil. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no cree que Cristo haya resucitado. Es difícil llegar y llevar tu fe hasta ese punto. Y Pablo dice: en estos momentos confiaba en lo más difícil de confiar, porque estaba a punto de morir. Solo me queda confiar en un Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Cuando estoy a punto de caer, solo me queda confiar en un Dios que es capaz de restaurar todas las cosas. Cuando me estoy cayendo a pedazos, solamente me queda confiar en un Dios cuyo principal aspecto es el de restaurar, el de tomar aquello que no tenía valor, aquello que no tenía ninguna belleza, y hacerlo bello para amarlo, porque ese es el amor de Dios. Como lo decíamos la semana pasada, el amor de Dios no te escoge porque seas hermoso. Eres hermoso porque una vez que Él decide poner su afecto en ti, es eso lo que hermosea tu vida. Somos hermosos solamente porque Él nos amó. Y el sufrimiento empieza a poner eso en perspectiva. Y continúa diciendo, hablando acerca de las relaciones, el versículo 10: Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¡Qué perfecto! Donde Pablo pone en perspectiva el poder sobrenatural de Dios para librarlo de las situaciones más impensables, y al mismo tiempo pone en perspectiva el apoyo espiritual de una oración de un hermano. No menosprecies lo que tus oraciones pueden hacer. A veces
estamos tan estacionados en un pragmatismo y en una necesidad de ver acciones físicas que hemos menospreciado la oración de un hermano. Si no ores por él, dale, haz algo. Si puedes ayudar, ayuda. Pero cuando no tienes nada que hacer, ¿cómo puedes ayudar a alguien? ¿Qué le puedes decir a alguien que ahorita acaba de recibir un diagnóstico de cáncer? Nada. No, pues mira, la dificultad está presente, Dios te va a ver en medio del dolor. Ora por él. Ora por él. No menosprecies la oración que te sostiene, la oración que te ayuda, y no menosprecies la capacidad de tus oraciones para ayudar a otras personas, porque en este momento Pablo está atravesando severas aflicciones y todavía les dice a los corintios: ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Tus oraciones son valiosas, son necesarias. Es todo lo que el alma que sufre necesita para llegar un poco más a la respuesta detrás de ese sufrimiento. No menosprecies tus oraciones. Número 4, el sufrimiento cambia las prioridades y las filosofías de vida. A veces necesitamos una pizca o una gran porción de sufrimiento para que muchas prioridades empiecen a alinearse. Las prioridades son ordenadas por cada uno de nosotros de acuerdo, y esto no es ciencia exacta, hablo desde mi perspectiva y creo que muchos la comparten, de acuerdo a nuestro sentido de éxito. Y voy a poner en primer lugar aquellas cosas que me hacen sentir importante, que me hacen sentir valioso, que me hacen sentir útil. Y esas son las prioridades que voy acomodando. Entonces voy a abonar a esa cajita del éxito profesional quizás, y voy a meter más fichas en esa cajita para que de esa manera yo me sienta más a gusto conmigo mismo. Conforme más llena esté esa cajita, ahora sí puedo empezar a meter fichas en el familiar, puedo meter fichas en lo personal, puedo empezar a meter fichas en ayudar a otros, etcétera. Pero a veces hace falta que venga un viento y borre por completo lo que tú considerabas valioso de la vida. Y son esas sacudidas que da la vida las cuales te hacen ver que verdaderamente estabas poniéndole demasiado peso a cosas que no importaban tanto. Estabas poniendo demasiadas fichas de tu interés, de tu energía, de tus afectos en áreas que no tienen nada que ver con lo valioso de nuestra vida. A veces la magnitud de nuestro sufrimiento se debe al peso excesivo que asignamos a nuestro trabajo y a nuestros logros, a cosas que nos hacían sentir valiosos. Y a veces el fracaso puede ser una última y única oportunidad para invertir en nuestra esperanza, para invertir en lo que creemos acerca de Dios, para invertir en nuestra familia y en nuestro prójimo. A veces es necesario que un ventarrón sacuda todas nuestras prioridades para que nos demos cuenta que sobre la mesa queda lo verdaderamente importante. A veces sacrificamos tanto en el altar de una relación, de amistades, de ciertos logros, pero te quitan eso y no tienes nada. Te quitan eso y lo verdaderamente estable es cuando se manifiesta. Te das cuenta qué es, quiénes sí estaban, qué era lo verdaderamente importante, qué era lo verdaderamente valioso. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando las prioridades se reacomodan, difícilmente puede ser amedrentado por un futuro fracaso. Porque aquel que ya ha perdido todo, aquel que ya ha quebrado,
y que se dio cuenta que el mugre dinero era incapaz de traerle una pizca de satisfacción, no va a estar preocupado por si quiebra en el futuro. Aquel que ha encontrado su verdadera validación en lo que Cristo hizo y no en lo que Él está haciendo, le va a importar un comino si el día de mañana viene alguien y le quiere asignar un valor en función de lo que hace. Y qué hermosa sensación de libertad es esa. No me importa lo que alguien dice de mí, lo que alguien asigna un valor. Alguien me dice, eres bueno, eres malo. No me importa, porque ese valor lo recibo de lo que Jesús hizo por mí. Pero ¿cómo llegué a esa respuesta? Cuando se sacuden los pilares, cuando se caen los altares, cuando se caen los ídolos, cuando te das cuenta de que el ministerio no era lo más importante, cuando te das cuenta de que muchas personas están cerca de ti cuando todo va bien y te alaban cuando todo va bien, pero pocas personas van a estar cerca de ti cuando la cosa está mal. Y a Pablo también le pasó, todo le pasaba a Pablo. Filipenses 3:7. Pablo nos acaba de dar versículos anteriores, todo el palmarés, todo el currículum que lo hacía sentirse humanamente orgulloso. Era un verdadero israelita de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Había sido instruido a los pies del maestro Gamaliel, una leyenda en la cultura judía. Todos los logros de Pablo en una sociedad sumamente religiosa, sumamente apegada al logro personal, a la justicia personal, eran realmente valiosos. El currículum de Pablo no era un currículum para desperdiciarse. Pero así llega el versículo 7 y dice: antes creía que estas cosas eran valiosas. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ya no estaba nada interesado. Pablo ya no estaba pensando en la tierra. A Pablo le importaba un comino el reconocimiento, la fama. Ahora se describía a sí mismo como un embajador en cadenas. Ahora se veía quizás al espejo y veía las marcas de Cristo en su cuerpo. Ahora veía que no había la misma dignidad humanamente hablando y el mismo valor humanamente hablando que tenía cuando era un fariseo de fariseos. Y con todo eso ha encontrado a Cristo y es lo único que necesita encontrar. Con todo eso, Pablo ha encontrado a Cristo y le importa un comino lo que halló en la tierra. Decía C.S. Lewis: apunta al cielo y Dios te dará la tierra por heredad, pero apunta a la tierra y no obtendrás ninguna de las dos cosas. Y la mente de Pablo ya no estaba en el plano terrenal, estaba pensando en la gloria futura, estaba pensando en lo que Dios habría de hacer. Él estaba pensando en Cristo y nada más. Esto es lo que el sufrimiento es capaz de hacer por una persona cuando sus prioridades son reorientadas. Las bondades del sufrimiento,
cuando dejamos de pensar en lo que este mundo es capaz de darnos únicamente. Y sí, que bueno que Dios te rodee de éxitos y que Dios te permita una realización profesional, personal, familiar, pero que en medio de todo, el tesoro más hermoso que encuentres mientras pisaste la tierra fue Cristo Jesús. Porque de eso depende todo lo demás. Porque todo lo demás es móvil, es líquido. Hoy está y mañana no puede estar. Pero Cristo nunca va a dejar de estar para nosotros. Y por último, el sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos. El sufrimiento quita las vendas que cubren nuestros ojos. No nos hace impotentes. Solo nos muestra que siempre hemos sido vulnerables y dependientes de Dios. Esta misma palabra, gimnazo, algunos comentaristas la interpretan no solamente como el acto de entrenar, sino lo que conllevaba el acto de entrenar. E implicaba despojarse de la ropa, literal, desnudarse y hacer una actividad física. Y cuando estamos en el gimnasio de Dios, cuando estamos verdaderamente en este proceso, es necesario que nos despojemos de muchas cosas. El gimnasio de Dios te va a llevar a despojarte de aquello que no te permite entrenar, de aquello que oculta la lonjita, de aquello que oculta el poco trabajo. Te va a poner la ropa exacta que te permita flexionarte, que te permita moverte, que permita que tu sangre fluya por todo tu cuerpo, de manera que el proceso de entrenamiento cumpla su propósito. Es necesario que Dios te quite el concepto que tienes de ti mismo. Dicen que las personas que han superado la depresión han llegado a vivir en una realidad más profunda que las personas que no lo hacen. Se me pasa el nombre del psicólogo, te lo digo la próxima semana. Te juro que no me estoy inventando esto. En un estudio, él puede comprobar que muchas veces las personas que nunca han atravesado un proceso de depresión viven en una realidad diferente. O sea, quienes viven en una realidad distorsionada somos todos, y en contraposición las personas que han atravesado una depresión y que han salido de ella han aprendido y han comprendido la realidad como la realidad es. Lo que hace el gimnasio de Dios es despojarnos de nuestra propia realidad, de nuestros propios conceptos, y darnos cuenta que en tiempos difíciles sale a relucir nuestra poca fe, que en tiempos difíciles sale a relucir la dureza de nuestras palabras, la pereza para hacer cambios, nuestra insensibilidad hacia las personas, nuestra excesiva preocupación, la amargura de nuestro espíritu, debilidades de carácter, lo agresivos que somos, lo críticos que somos, lo pocos generosos que somos, los impulsivos, lo impacientes, lo discutidores, lo obstinados, lo malos oyentes, la necesidad que tenemos de controlar todo y a todos a nuestro alrededor. Y el gimnasio de Dios te prueba que necesitas despojarte de todo eso y vestirte de Cristo para ser capaz de obtener el fruto que tu alma necesita. ¿Sabes? Dios no es un Dios cruel que nos mete en este gimnasio para llevarnos hasta el punto de tronar y luego reírse. A Dios no le gusta tu sufrimiento más que a ti. A Dios no le gusta tu sufrimiento. Y no es una frase motivacional para que te sientas bien, es su palabra. Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años.
Dios permite el sufrimiento solo en la medida que puede enriquecer nuestras vidas. Solamente en que podamos ver el fruto de nuestra aflicción y sentirnos satisfechos. Y que si en el futuro nos percatáramos de que toda la gloria y el amor de Cristo podían solamente apreciarse en un mundo lleno de sufrimiento. Y que si en el futuro nos percatábamos que nuestra gloria futura es tan grande que es capaz de devorar todo el mal del pasado, capaz no solamente de borrar lo que pasó, sino que la gloria futura es capaz de impedir que el recuerdo del mal oscurezca nuestros corazones, y que el recuerdo del sufrimiento es verdaderamente capaz de abonar a nuestra felicidad. Que si todo lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido era necesario para tenernos donde estamos ahora, que si todo el sufrimiento que está por venir está diseñado para que conozcas a Dios de la manera en que necesitas conocerlo, porque tenemos una promesa. 2 Corintios 4:17: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sabes? Las dificultades pesan, el sufrimiento pesa, pero la gloria de Dios pesa más en medio de eso. Imagínate que vas cargando algo que consideras que es pesado. Permítele a Dios mostrarte cómo su gloria en medio del sufrimiento pesa más que cualquier aflicción que este mundo pueda traer a la puerta de tu casa. Somos llamados a no desperdiciar nuestras aflicciones, sino a crecer a través de ellas en gracia y en gloria. Cuando los demás te ven siendo pacientes en medio del sufrimiento, el único que recibe la gloria es Dios. Porque entonces el Dios en el cual has creído y del cual has predicado con tus acciones o con tus palabras empieza a dejar de ser una idea y se convierte en una realidad. No menosprecies el sufrimiento que el enemigo ha querido traer a tu puerta, porque es precisamente a través de esa puerta por la cual Dios te va a colocar para sacar lo más hermoso en medio de ti. Es tiempo de levantarte, de no quedarte estacionado en el fracaso, de no quedarte ahí en la negación, en la evasión. Entra al gimnasio de Dios y permite que tu sufrimiento le dé gloria al único que es digno de toda la gloria. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? ¿Y por qué no cerramos todos nuestros ojos? Y quiero que todas las personas que levantaron la mano al principio puedan levantar su mano en alto. Señor Jesús, yo te pido en esta tarde por todas las personas que hoy están padeciendo algo, que hoy están sufriendo alguna tormenta en sus corazones, Señor Jesús, una pérdida, una enfermedad, un duelo. Señor Jesús, yo quiero pedirte, Dios, que a través de estos procesos tú les permitas generar resistencia, Señor Jesús. Que ellos mismos puedan ser testigos como cada vez que se sienten debilitados por la aflicción, al mismo tiempo tú estás fortaleciendo la esperanza que habita en ellos. Al mismo tiempo tú estás fortaleciendo su carácter. Al mismo tiempo tu Espíritu Santo se vuelve tangible. Espíritu Santo, no permitas que nadie que se encuentre aquí atraviese estos sufrimientos solo. No permitas que los sufrimientos de ninguna persona se vuelvan estériles. Dios, sosténlos, llénalos de empatía, llénalos de la capacidad de consolar a los que sufren. Permíteles reorganizar sus prioridades, permíteles ver lo que es verdaderamente valioso, desechar a la basura lo que no vale, Dios. Que puedan tener como el hallazgo y el objeto más hermoso de su camino y de su paso en esta tierra, el haber encontrado a Cristo Jesús.
Señor Jesús, yo te pido que la gloria de tu Hijo empiece a pesar más en los corazones. Que la gloria futura empiece a pesar más que cualquier sufrimiento de este mundo. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno pueda verse al espejo con sinceridad, con objetividad, y saber qué es aquello que tiene que desechar, Dios, y que cada uno pueda ser vestido de ti, pueda ser puesto y equipado con lo necesario para llevar a cabo, Dios, esta tarea, para pasar a través del gimnasio que tú tienes para nosotros y terminar fortalecidos y no destruidos, terminar verdaderamente llenos de ti, enamorados de ti, convencidos de la fe que tenemos. Espíritu Santo, fortalece cada corazón y llévalos a encontrar su sanidad, llévalos a encontrar el otro lado del sufrimiento, llévalos a ver cómo esas semillas de sufrimiento empiezan a romperse, empiezan a morir, y un fruto apacible empieza a tomar su lugar. Que ninguno de tus hijos sufra en soledad, Dios. Que ninguno de tus hijos sufra de forma improductiva. Señor Jesús, toca cada corazón que sufre y guíalos durante todo este proceso a entender que el dolor solamente los acerca más a ti, a entender que entre más dolor hay más gloria para ti, a entender que entre más el enemigo quiere destruirnos, tú más nos acercas a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.